Gracias, Daniela. Les damos las bienvenidas a todos a estas 12ª jornadas de Psicología y Fe que organizamos desde el año 2004 aquí en esta sala de la universidad, contando con la presencia de psicólogos, filósofos, teólogos que tratan de interpretar el sector de conocimientos que hoy corresponde a la psicología a la luz de la fe y a la luz de la recta razón natural, especialmente guiados por el magisterio de la Iglesia y también por el magisterio de aquel doctor cuya doctrina la Iglesia hizo suya, que es Santo Tomás de Aquino. Por supuesto, nos guiamos también por los grandes autores de la tradición espiritual de la Iglesia, como San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, San Agustín, los padres de la Iglesia en su conjunto y, por supuesto, antes que nada, la Sagrada Escritura. Todo esto es regla de nuestro pensamiento como cristianos y también es regla del sano pensar humano, que nunca puede apartarse de esa tradición que nos excluye de la soberbia que especialmente se manifiesta en la modernidad, consiste en la pretensión de descubrir todo el saber, o lo esencial del saber, por los propios medios, y muchas veces por parte de un solo individuo, de un solo filósofo, de un solo psicólogo. En cambio, la actitud tradicional, en el buen sentido del término, corresponde justamente a una actitud de humildad, a una actitud en la cual se reconoce que encontrar los fundamentos del saber en todas las disciplinas y especialmente en lo que se refiere a la vida humana es difícil, requiere el trabajo de muchos, requiere maestros y requiere sobre todo la iluminación de la luz divina para entender ese misterio del hombre que es siempre ambiguo. Por un lado es misterioso porque se deja llevar por la irracionalidad, que es contraria a la luz, a la claridad. Por otro lado es misterioso porque tiene una vocación sobrenatural. Estos dos misterios se confunden y es necesario desentrañar incluso en las mismas personas que son objeto del estudio psicológico, cuál es el significado de esta dimensión mistérica. Este año hemos elegido como tema para estas jornadas el fundamental desde el punto de vista de la constitución natural de la esencia humana, que es la inteligencia. El hombre es tal porque tiene inteligencia. Lo más importante que tiene cada persona, varón, mujer, adulto, niño, en todas las condiciones, es siempre su inteligencia. Y es aquello que cada persona ama más de sí misma, es aquello que constituye el centro de su personalidad. Por supuesto, no podemos olvidar la dimensión fundamental del amor y por lo tanto de las potencias sobre las cuales el amor radica, en primer lugar la voluntad. Sabemos que la más excelente de todas las virtudes es la caridad que es inseparable de la gracia de Dios. Santo Tomás mismo nos enseña que es mejor amar a Dios que conocerlo, no solo en el orden sobrenatural, sino incluso en el orden natural, porque en esta vida todavía no conocemos la esencia de Dios y no lo podemos amar con toda su plenitud según esa esencia. Y por otro lado, el amor nos lleva más allá del conocimiento que ya tenemos, o sea, nos lleva a conocer más, nos lleva por medio del deseo que él engendra a conocer más a Dios. Pero absolutamente hablando, es la inteligencia aquello que constituye el objeto de este deseo, el acto intelectual de esta facultad excelente, que es el intelecto razón del hombre. Este acto es aquel que constituye la plenitud del ser del hombre, que es un ser inacabado, es un
un ser en potencia, no está realizado totalmente, y esa realización corresponde especialmente a la inteligencia, y como ya enseñaba Aristóteles, por medio de la inteligencia el hombre crece, el hombre se adecua a la realidad, más aún asimila la realidad, se hace real. Se hace real significa plenifica su propio ser, su ser adquiere una expansión y esa expansión es deleitable, como veremos después Santo Tomás explicando el gozo, que es esencial a la felicidad. Dice que el gozo produce dilatación, no solo dilatación corporal, porque aquel que goza se siente bien en su cuerpo, sino también dilatación mental, dilatación de su inteligencia. Por eso el gran Aristóteles había enseñado que el hombre es de algún modo todas las cosas. Como trataremos de explicar aquí, lo que hoy se denomina psicología, las diferentes corrientes de la psicología en nuestros días descuidan esencialmente este carácter intelectual del hombre. Más aún, han transmitido una concepción difundida socialmente según la cual el apreciar la inteligencia sería signo finalmente de trastorno psicológico, signo de trastorno mental, porque se dejarían de lado las dimensiones afectivas consideradas como contrapuestas a las intelectuales, y este dejar de lado lo pasional, lo afectivo, etcétera, constituiría la enfermedad misma. Por otro lado, la salud consistiría en una especie de despliegue total de esta dimensión afectiva sin ninguna regulación por parte de la inteligencia, es decir, sin ninguna ley, considerándose esta regulación, esta moderación por parte de la inteligencia un freno, una represión indebida, una constricción antinatural. Esta contraposición entre lo afectivo y lo intelectivo es propia de la cultura moderna, especialmente de la filosofía moderna. El autor en el cual se encuentra principalmente esta contraposición es Kant, en el siglo XVIII, con el antecedente de Descartes, en el siglo XVII. Estos autores separan radicalmente la res cogitans, la res extensa, la inteligencia considerada como activa, de los sentidos considerados como pasivos, en Kant, y de la afectividad considerada como esencialmente mala, porque contrapuesta a la razón. El hombre debe hacerse racional y para esto eliminar la pasionalidad. En las filosofías posteriores, que derivan en las psicologías que hoy conocemos, se adquiere la posición contraria, es decir, lo importante es la pasión, es la voluntad, como en Schopenhauer, y la razón es un freno, es inferior, como en Nietzsche, o la razón debe ser, en un paso siguiente todavía, como una especie de síntesis entre las posiciones contrapuestas anteriormente descritas, la razón debe ser configurada por la afectividad misma en su desenfreno absoluto. Esto se ve muy especialmente en Nietzsche. Nietzsche influye directamente sobre la psicología del siglo XX, especialmente sobre la concepción freudiana, sobre la concepción de Jung y en parte en otro tipo de concepciones que no logran captar la propiedad de la inteligencia de hacerse todas las cosas y por lo tanto de dar plenitud al hombre, de hacerse todas las cosas que no son simplemente las cosas materiales, sino las cosas metafísicas, es decir, las realidades superiores a la materia y finalmente Dios.
La inteligencia es la facultad de conocer a Dios. Es natural que el hombre desee conocer a Dios, es decir, la plenitud del ser, la causa de todas las cosas, aquello de lo cual deriva todo lo que existe. Hay un apetito natural de conocer la causa, como enseña Santo Tomás. Ese apetito natural es la base de la admiración. La admiración que corresponde al deseo de saber y que causa verdadera felicidad en esta vida. Está en el corazón de la felicidad que podemos alcanzar en esta vida en espera de la felicidad plena de la vida eterna. Con esta breve introducción podemos considerar algunos aspectos de la concepción contemporánea de la inteligencia. En primer lugar, debemos decir que no hay una unitaria concepción de la inteligencia en las corrientes contemporáneas. Estas corrientes son múltiples, tienen diferentes substratos filosóficos, se diversifican entre sí por muchas razones, y una de las principales razones de esta separación es la concepción de la inteligencia. Hay psicologías más racionalistas, psicologías más empiristas, hay psicologías que consideran la inteligencia en su función teórica, otras que la consideran en su función práctica. Hay psicologías que subordinan totalmente la inteligencia a lo emocional. Hay psicologías que producen el efecto contrario, es decir, la racionalización de todo el mundo sensitivo y afectivo de la sensibilidad. Entre estas psicologías, aunque en una primera aproximación no se pueda captar directamente, encontramos la psicología de Freud, o mejor, el psicoanálisis, que es un sector de la psicología. El mismo Freud consideraba la psicología como una ciencia más global que la que él practica. La que él practica, el psicoanálisis, es una especie de superpsicología, es una psicología que ocupa el lugar de la sabiduría de los antiguos, de la metafísica de los antiguos. En efecto, él habla de una metapsicología. Esta metapsicología es el psicoanálisis. El psicoanálisis se caracteriza radicalmente por ser una doctrina de la superioridad del intelecto, o mejor, de la razón. De la razón en el sentido de Kant. El mismo Freud, al principio de Tótem y Tabú, se refiere a la concepción de la moral en el sentido kantiano. Él entiende la moral explícitamente en el sentido en que la entendía Kant. Y Kant la entendía en contraposición contra la sensibilidad afectiva, en contraposición a esa dimensión que no puede ser dominada totalmente sin anular la esencia humana, es decir, sin destruir al hombre. Dice Freud, refiriéndose a la diferencia entre tótem y tabú: el tabú en verdad sigue existiendo entre nosotros, aunque en versión negativa y dirigido a contenidos diferentes. No es otra cosa por su naturaleza psicológica que el imperativo categórico de Kant, que pretende regir de una manera compulsiva y desautoriza cualquier motivación consciente. O sea, la moral es concebida como la concibe Kant, como una especie de fuerza compulsiva de orden racional que está incluso más allá de cualquier motivación consciente. ¿En qué consiste el psicoanálisis? Consiste en desentrañar este impulso que está más allá de la motivación consciente. Ahora bien, la versión
más extendida de comprensión del psicoanálisis se refiere al inconsciente como lo inferior al hombre, como lo que corresponde al libido, al ello, entendido en el sentido meramente pasional. En cambio, Freud, en estas obras fundamentales, como Más allá del principio del placer, Totem y Tabú, etc., se refiere a esa motivación anterior a lo consciente, justamente en el nivel racional. Es una fuerza que casi podríamos llamar espiritual, con una palabra que él mismo usa a veces. Es algo espiritual. Esa espiritualidad no es la espiritualidad de lo que subsiste separado de la materia, sino que es una espiritualidad que surge por contraposición dialéctica a la materia, por una fuerza que sutilmente se opone a las fuerzas materiales, pero siendo una fuerza material, lo cual provoca una reacción y a su vez una contrarreacción, sutilizándose cada vez más el proceso. Freud, por supuesto, es materialista, nunca dejó de ser materialista, nunca dejó de ser ateo, y no entiende lo espiritual como no entiende lo metafísico, como no entiende tampoco una felicidad metafísica o una felicidad intelectual, que para él es imposible, porque lo único que existe como superior en la vida humana es la razón, y la razón es no solo un proceso de comprensión de la realidad, que es más bien un ordenamiento extrínseco de la realidad, un ordenamiento moral de la realidad, sino que es una fuerza anterior a esto, una fuerza que en cierta manera se opone a este ordenamiento y que él llama en otro libro importante, que es Más allá del principio del placer, lo demoníaco. Esto demoníaco no se refiere a un Dios personal, tampoco se refiere a un demonio personal en primera instancia, sino que se refiere a una fuerza oculta detrás de la razón, que si la comprendemos desde el punto de vista de la tradición mística, podríamos decir es una fuerza mística, pero naturalmente no se trata de la mística divina, no se trata de la mística que surge de la gracia, es otro tipo de mística que el mismo Freud denomina diabólica o demoníaca, en el sentido de que es una fuerza oscura que está detrás de la razón y que manda, es compulsiva, impulsa a obrar. No solo impulsa a obrar externamente con las partes del cuerpo, sino que impulsa a obrar interiormente, en el sentido que puede haber interioridad en Freud, por supuesto, que impulsa a obrar interiormente, sobre todo al nivel racional, es decir, es una fuerza que empuja para configurar la razón de una determinada manera, y esta configuración es más bien un profundo desorden. O sea, es una fuerza que intenta disolver el orden intrínseco de la razón, el orden intrínseco de la inteligencia. Es una especie de ebriedad del espíritu, como la describía Hegel en la fenomenología del espíritu, cuando hablaba del delirio báquico. Ese delirio báquico que para él es un momento necesario para entrar en la verdadera filosofía. Esa verdadera filosofía tiene que pasar por la locura, tiene que pasar por la irracionalidad, tiene que pasar por el desorden. En un sentido semejante deberíamos interpretar las expresiones de Freud en este libro, Más allá del principio del placer. O sea, la inteligencia considerada superficialmente es orden, considerada profundamente es desorden, que se contrapone al orden. ¿Y por qué es desorden? Porque la vida surge de lo inanimado, surge de lo inorgánico. Freud es evolucionista darwiniano, se ve muy bien en este libro, y tiende a lo inorgánico, es decir, tiende a la muerte. La vida es el desorden mismo.
La vida es el desorden mismo. La vida es conflicto de fuerzas. La vida es aparición de algo que impulsa más allá, pero que no termina en nada, es decir, que termina en lo mismo en lo cual empezó. Como no termina en nada, es decir, no hay fin, no existe el fin para Freud, aquí en este libro lo niega explícitamente, que puede existir una finalidad en nada, sea en la naturaleza, sea en el orden de la vida psíquica. Como no existe el fin, la vida es solo manifestación, es solo acto inmediato, puntual. Por eso la concepción freudiana se conecta inmediatamente con la de los postmodernos, que se inspiran en gran medida en Freud, así como en Heidegger, que es un autor muy semejante a Freud desde el punto de vista filosófico, inspirado también en gran parte en la filosofía de Nietzsche, así como en la de Hegel. Es decir, la vida es desorden. Y por eso, según Freud, el hombre adquiere la plenitud cuando, especialmente al nivel intelectual y racional, se deja llevar por ese desenfreno. Por eso, lo más dificultoso en la obra de Freud no es tanto el aspecto sexual, la libido, que trata de interpretar, etc. Es lo que está detrás de esa libido, que es esa especie de mística demoníaca, como la llama él, esa espiritualidad diabólica que consiste en el desenfreno de la razón, que no es otra cosa, interpretada teológicamente, que la soberbia extrema, una soberbia que no es solamente sensitiva, o sea, apetito desordenado de la propia excelencia según la imagen, es decir, según la imaginación, sino apetito desordenado de la propia excelencia según la razón, una especie de razón autocreadora, una especie de razón que se independiza del orden y cuyo orden es simplemente ella misma en su manifestación espontánea. Esto es lo que encontramos como fundamento teórico en Freud. Por un lado, la razón, que coarta la vida. Por otro lado, lo que constituye escondidamente la razón, que son esas fuerzas que se manifiestan en la razón y que son fundamentalmente desordenadas. El orden es una especie de aparición casual en el juego de las fuerzas de la naturaleza que manifiesta la esencia misma de la naturaleza, que es lo inorgánico, que tiende por una especie de explosión vital, irracional, que no se entiende, a la muerte. Veamos algunos ejemplos de lo que estamos expresando en Freud y también en otros autores. ¿Cómo entiende Freud la filosofía? La filosofía que es fundamental en la configuración de la vida humana, que es la que interpreta el psicoanálisis. Recordemos, el psicoanálisis no es un simple método terapéutico. Cada vez más Freud se aleja de la práctica médica, no le interesa propiamente la práctica médica. Para él, el médico no puede ser un gran psicólogo, pues está condicionado por su formación biológica. El psicólogo es uno que estudia el hombre, que estudia las leyes fundamentales de la vida humana y sobre todo que considera este aspecto racional. Este aspecto racional, el uso de la inteligencia, se manifiesta en el arte, se manifiesta en la filosofía y se manifiesta sobre todo en la religión. Por eso el psicoanálisis no puede dejar de interpretar el arte, la filosofía y la religión. La interpretación más importante que hace el psicoanálisis es la de la religión, porque en la religión aparece el corazón de este aspecto irracional de la razón. El aspecto irracional de la razón, que es el más profundo de todos. Respecto de la filosofía, dice, de los tres poderes que pueden disputar a la ciencia su terreno, el único enemigo serio es la religión.
El arte es casi siempre inofensivo y benéfico. No quiere ser sino ilusión. Salvo en pocas personas que, según suele decirse, están poseídas por el arte, este no arriesga incursiones en el imperio de la realidad. Bueno, el arte no es un enemigo digno del psicoanálisis porque vive en la ilusión, no está en la realidad. El psicoanálisis pretende estar en la propia realidad de las cosas. La filosofía, dice, no es contraria a la ciencia, se comporta ella misma como una ciencia, labora en parte con los mismos métodos, pero se aleja de ella en cuanto intenta la ilusión de poder procurar una imagen completa y coherente del universo, cuando lo cierto es que tal imagen queda forzosamente rota a cada nuevo progreso de nuestro saber. Metodológicamente yerra en cuanto sobreestima el valor epistemológico de nuestras operaciones lógicas y reconoce otras distintas fuentes del saber, tales como la intuición. Y a menudo pareciera ser que el burlesco comentario del poeta no fuera del todo injustificado cuando se refiere al filósofo en los siguientes términos: con su gorro de dormir y con los jirones de su camisón parcha las brechas en la estructura del universo. Este es Heine, poeta alemán. Para Freud, esta frase expresa lo que hace la filosofía, es decir, pretende parchar lo defectuoso en el universo durmiendo, con sueños, con el gorro de dormir, es decir, con ilusiones. El arte está en la ilusión, la filosofía también está en la ilusión, aunque está más cercana a la ciencia, no deja de ser, sin embargo, un ejercicio ilusorio. ¿Por qué es un ejercicio ilusorio? Porque a pesar de que la filosofía sea racional, no capta este aspecto interior a la razón, esta fuerza compulsiva detrás de la razón, esta fuerza oscura detrás de la razón, a la cual se refiere en el libro citado, Más allá del principio del placer. Esa fuerza oscura es como el corazón de la razón. Y esto es lo que hay que desentrañar, es justamente lo que intenta desentrañar la filosofía. Pero la filosofía dice, el psicoanálisis, pero la filosofía, dice, carece de influencia inmediata sobre la gran mayoría de los hombres. Interesa solo a una minoría dentro del estrato superior, minoritario ya de los intelectuales, y para los demás es casi inaprensible. En cambio, la religión es un magno poder que dispone de las más intensas emociones humanas. Sabido es que en tiempos antiguos abarcaba todo lo que en la vida humana era espiritualidad, que ocupaba el lugar de la ciencia cuando apenas existía una ciencia, y que ha creado una concepción del universo incomparablemente lógica y concreta, la cual, aunque resquebrajada ya, subsiste aún hoy en día. Es muy notable este texto que de las nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis, que manifiesta cómo la religión es superior a la filosofía. La religión es superior a la filosofía incluso a nivel racional. La filosofía pretende dar una imagen unitaria del universo, usando la razón para esto, pero esta imagen es esencialmente defectuosa. En cambio, la concepción del universo de la religión, dice Freud admirativamente, es incomparablemente lógica y concreta, y tiene tanta fuerza que subsiste todavía, mientras que las filosofías se van sucediendo unas a las otras. Freud en otros lugares describe cómo las filosofías corresponden a distintas patologías, es decir, a distintas formas de neurosis. Cada filosofía es la manifestación de un proceso neurótico que se manifiesta diversamente.
Por supuesto que la neurosis está en la esencia de la razón porque consiste en esta contraposición de fuerzas, o sea, no es necesariamente despectivo para él decir que la filosofía es neurótica. La misma religión que es superior a la filosofía también es neurótica. Pero justamente porque es neurótica, manifiesta, pero neurótica en un sentido mucho más profundo, manifiesta la esencia de la vida humana, la esencia de la racionalidad, que es la esencia de la vida humana para él. Si queremos darnos cuenta exacta del poderío de la religión, deberemos hacernos presente todo lo que pretende procurar a los hombres. Les explica el origen y la génesis del universo, les asegura protección y dicha final en las vicisitudes de la vida, y orienta sus opiniones y sus actos con prescripciones que apoya con toda su autoridad. Cumple pues tres funciones. Con la primera satisface el ansia de saber de los hombres. Hace lo mismo que la ciencia intenta con sus medios y entra así en rivalidad con ella. A su segunda función es quizá la que debe la mayor parte de su influencia, en cuanto mitiga el miedo de los hombres a los peligros y vicisitudes de la vida, les asegura un desenlace venturoso y los consuela en la desgracia. No puede la ciencia competir con ella. La ciencia enseña, desde luego, cómo es posible evitar ciertos peligros y combatir con éxito ciertos padecimientos. Sería injusto negar que auxilia poderosamente a los hombres, pero en muchas situaciones tiene que abandonarnos a sus cuitas y solo sabe aconsejarles resignación. En su tercera función, cuando formula prescripciones, prohibiciones y restricciones, es en la que la religión se aleja más de la ciencia, pues ésta se contenta con investigar y establecer hechos, aunque también de sus aplicaciones se deriven ciertamente reglas y consejos para la conducta en la vida. En ocasiones las mismas prescritas por la religión, pero entonces con distintos fundamentos. Por supuesto, para Freud la forma suprema de racionalidad se encuentra en la psicología y más precisamente en el psicoanálisis, que es una especie de ciencia universal, como lo era en la tradición la metafísica. Ahora, es interesante notar cómo la religión es el único enemigo digno de la ciencia. Es algo semejante a lo que decía Haeckel cuando comparaba el catolicismo con el protestantismo. Solo el catolicismo es un enemigo serio, decía Haeckel, con sus conventos, sus sacerdotes, sus concilios, etc. O sea, con sus monasterios, su tradición, su filosofía, su escolástica. En cambio, el protestantismo finalmente se reduce a puro sentimentalismo y no puede competir con la filosofía y con el saber absoluto. Para Freud, comparativamente, sucede lo mismo entre la filosofía y la religión. La filosofía no puede competir con la religión. A los hombres finalmente les interesa más la religión que la filosofía. La filosofía es un ejercicio minoritario. Y en esto no se puede dejar de constatar que Freud simplemente capta un hecho que existió siempre y que sigue existiendo. Los filósofos son pocos y a los hombres les interesa más la religión. Ahora, ¿por qué les interesa más la religión? Dice Freud, por dos aspectos. Porque es una concepción lógica y total del universo, o sea, se sobreentiende, más lógica que las teorías filosóficas, y porque es concreta. O sea, la religión se refiere al hombre concreto y la filosofía no se refiere al hombre concreto. Por supuesto, habría que discutir fuertemente esta posición de Freud, porque la filosofía en realidad se refiere al único hombre que existe, cuando es una filosofía realista, cuando refleja la verdad de las cosas. Pero en algún sentido tiene razón, es decir, en el sentido de constatar que es la religión finalmente la que da la que ilumina sobre el último sentido de la vida humana, aunque para él esto sea ilusión. Para nosotros no es ilusión, tenemos fe, sabemos que lo que Dios revela es efectivamente
el último sentido de la vida humana. ¿Qué es la revelación de Dios? Es una iluminación de la inteligencia. Y por eso la contraposición última entre el psicoanálisis y la religión revelada por Dios, entre el psicoanálisis y la revelación, se da al nivel de la inteligencia. No solo al nivel de lo que la inteligencia conoce, sino al nivel de la concepción misma de la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es la razón? ¿Qué hay detrás de la razón? Para el psicoanálisis hay una fuerza oscura que Freud denomina demoníaca, que es compulsiva, es decir, impulsa a realizar las mismas operaciones racionales, detrás de las aparentemente analíticas que nos llevan a captar la estructuración del universo. Y detrás de la inteligencia iluminada por la fe está la luz absoluta de Dios. Esa luz en Freud se convierte en oscuridad, no en la oscuridad de la cual hablan los místicos, Dionisio, etc., que corresponde a la mente humana sobrepujada por la luz divina, como decía Aristóteles en el libro segundo de la Metafísica, la lechuza que es cegada por la luz del sol, porque sus ojos son débiles y preparados para ver de noche. No simplemente eso, sino la luz total de Dios es la que se refleja en la fe. Para Freud, la inteligencia tiene una oscuridad que no viene de la luz, sino que viene del fondo de la realidad. El fondo de la realidad es oscuro porque no tiene orden. Y finalmente, porque no es racional. Porque no tiene inteligibilidad. Porque no hay una inteligencia detrás. Para Freud no hay un creador. Y el creador no es una inteligencia. Como decían Anaxágoras, no es una inteligencia. Ese es el primer avance de toda la historia de la cultura, como lo describe Aristóteles en su Metafísica. Encontrar que en el universo hay una inteligencia y por lo tanto que en el universo hay un orden. Hay un orden objetivo y hay una causa de este orden, que es la inteligencia. Y que lo más digno que existe en cada persona humana es lo más divino, es decir, la inteligencia. Lo veremos en Aristóteles. Pero antes veamos otros reflejos de la concepción freudiana de la razón. Por ejemplo, en un discípulo de Freud, que es Jung, para Jung, hay que entrar en un misterio, pero ese misterio es el mismo misterio que capta Freud, es un misterio oscuro. Jung habla por todos lados de mística, pero esta mística es la mística de lo oscuro, la mística de lo tenebroso, la mística de la alquimia, de todas las tradiciones irracionales y gnósticas que se han sucedido en la historia de la humanidad. Ya tempranamente se abrió camino en la alquimia la comprensión de esta verdad. ¿Qué comprensión? De la transformación que tiene que suceder, que tiene lugar durante el misterio, que no es tanto un efecto mágico que sobreviene al iniciado, sino más bien un proceso psicológico. El adepto sentía que su opus operatum podía por lo menos compararse con el misterio de la Iglesia y sabía también que su opus tenía un significado cósmico, en tanto debía liberar al alma divina del mundo de su aprisionamiento en la materia. Según creo haber mostrado, el aspecto filosófico de la alquimia no representa sino una anticipación simbólica de acontecimientos psicológicos
que, tal como lo pone de manifiesto el ejemplo de Gerardus Domeus, ya estaban decididamente adelantados hacia el fin del siglo XVI. Solo el enceguecido intelectualismo de nuestra época podía haber visto el intento de la alquimia como una química fracasada y agregar todavía a esto que la integración psicológica moderna es solo una psicologización, vale decir, una anulación del misterio. Bueno, en este breve pasaje de Jung, que se refiere, que está tomado de un libro nada menos que dedicado a la interpretación de la Santa Misa por parte de Freud, por parte de Jung. En este pasaje vemos cómo para este autor, detrás de toda la realidad, es decir, de toda estructura racional e intelectual, hay un misterio. Pero ese misterio es un misterio oscuro, es un misterio finalmente irracional y racional al mismo tiempo, como se ve en la alquimia. Y la psicología, la verdadera psicología, debe desentrañar este misterio. En este sentido, la concepción de Jung, a pesar de las apariencias, porque Jung se refiere mucho a la religión, incluso está interpretando aquí la Santa Misa en todas sus partes, citando los textos latinos de la Misa de San Pío V. A pesar de todo, la concepción de Jung es continuadora de la de Freud. Freud también apreciaba la religión, como hemos visto en el texto anterior, y la apreciaba por ser racional, o sea, por ser una forma de racionalidad superior a la razón filosófica, a las teorías de los filósofos que se suceden en todas las épocas. ¿Qué es superior a la religión para Freud? La ciencia. ¿Qué ciencia? El psicoanálisis. Es decir, la ciencia de este misterio del cual ahora está hablando Jung. La ciencia del oscuro, de lo misterioso que está detrás de la razón. Para Jung también este misterio tiene características diabólicas y al mismo tiempo divinas. Dios aparece con rasgos que en la tradición cristiana se atribuyen al demonio. Y como en Freud no se distinguen adecuadamente Dios, lo divino y el demonio. Es interesante notar cómo estas aproximaciones a lo misterioso se refieren a la captación de la naturaleza de la razón, una captación más profunda de la naturaleza de la razón. Se pretende superar el racionalismo moderno accediendo a una dimensión escondida de la misma razón. Por supuesto que aquí no tiene lugar la fe, y si tiene lugar es simplemente para reducirla a la razón, para interpretarla según la razón, según esta nueva concepción de la razón, como aparece también en el antecedente de Hegel. Veamos otro discípulo de Freud, que es Erich Fromm, un discípulo posterior. Aquí también tenemos una interpretación de la razón. Ciertamente Fromm es más superficial que los anteriores, en cierta manera es más iluminista, pero con todo capta esta dimensión religiosa. Él es judío, pretende identificar el acceso al Dios escondido, al Dios que no tiene nombre, según el Antiguo Testamento, con lo último, lo más racional de la vida humana. Y de cualquier modo nos transmite otra de las grandes concepciones corrientes de la razón en la psicología de nuestros días, que es la razón como una especie de límite de la vida, de disecación de lo viviente. Esta concepción la encontramos en múltiples filósofos, es una concepción de base que se aplica normalmente en
las distintas corrientes de psicología, no solamente en el psicoanálisis que ahora estamos considerando, sino también en otro tipo de corrientes. Recordemos, por ejemplo, la psicología de Piaget, recordemos también el conductismo, recordemos la psicología cognitiva, etc. Todas estas concepciones están unidas por el hecho de concebir la razón como una especie de límite de lo real, una limitación artificial de lo real, que es más extenso, que es más vivo, que no se agota en la razón. Por supuesto, lo real no se agota en una determinada razón particular de un individuo, pero esa razón particular de un individuo efectivamente tiene la capacidad de captar lo real y de reflejar y de ser lo real en sí, según la medida de su propio acto intelectual. Esto es lo que no captan las diferentes corrientes contemporáneas de la psicología, que no tienen una adecuada concepción de la inteligencia y por lo tanto fallan en lo fundamental de la psicología, que es entender el alma humana. La dimensión fundamental del alma humana es la intelectual. Si no se retorna a este principio, no se puede entender nunca la persona humana, ni la naturaleza humana, ni la persona humana individual, porque lo principal que tiene cada persona, lo que más ama, es su inteligencia y su acto intelectual. Y la dignidad de cada persona radica principalmente en su inteligencia. No solo en su inteligencia cuando conoce la realidad externa, sino en su inteligencia cuando se conoce a sí misma. Cuando se capta a sí, cuando como conciencia o como mente se capta a sí misma. Esto es lo más importante que tiene cada persona. No es simplemente una fuerza oscura que se manifiesta en un proceso y que se contrapone a este proceso de disecación de la realidad. Es luz con la cual la mente se capta a sí misma. Esto es el corazón de cada persona. Y el amor no puede existir sin la mente, no puede existir sin la inteligencia que está en la mente. Dice Fromm, un concepto nunca puede expresar adecuadamente la experiencia a la que se refiere. Apunta hacia ella, pero no es ella. Es, como dice el budismo zen, un dedo que señala hacia la luna, pero no es la luna. Una persona puede referirse a su experiencia mediante el concepto o el símbolo, el concepto A o el símbolo X. Un grupo de personas puede usar el concepto A o el símbolo X para denotar una experiencia común que comparten. En este caso, aun si el concepto no está alienado de la experiencia, el concepto o el símbolo es solamente una expresión aproximada de la experiencia. Esto sucede necesariamente así porque nunca la experiencia de una persona es idéntica a la experiencia de otra. Solamente puede acercarse a ella lo suficiente como para permitir el uso de un símbolo común o concepto. De hecho, hasta la experiencia de una misma persona no es nunca exactamente la misma en ocasiones diferentes, porque nadie es exactamente el mismo en dos momentos diferentes de su vida. El concepto y el símbolo tienen la gran ventaja de permitir a la gente comunicar sus experiencias. Tienen la tremenda desventaja de que se prestan fácilmente a un uso alienado. Esto quiere decir, según el libro de Erich Fromm, Seréis como dioses, que finalmente la razón consiste en un juego extrínseco que es fugaz y que no refleja lo que las cosas son. Lo que las cosas son lo refleja la experiencia. Pero como la experiencia es cambiante, refleja cosas que también son cambiantes. El universo es finalmente mera apariencia o fenómeno, como está especialmente en Kant y después racionalizado, hecho la esencia misma de la realidad en Hegel. La realidad es aparición, la realidad es fugaz, la realidad es esta vida que se escapa
que se capta simplemente en una experiencia puntual que no es la misma en cada persona y que ni siquiera es la misma en cada persona antes y después. Aquí tenemos el fundamento de muchas corrientes psicológicas contemporáneas que finalmente destruyen la continuidad de la persona. La persona es simplemente el resultado de una construcción puntual que refleja las circunstancias adyacentes. Es decir, cada uno es quien es en tal momento, es persona simplemente en tal momento porque está rodeado de un tal ambiente, de tales circunstancias, porque tiene tal historia. Ni siquiera se conserva aquí el sentido freudiano de la evolución personal, de la anamnesis de los fenómenos de la vida pasada, de la infancia, etcétera, que determinan el presente. En estas concepciones simplemente se diluye totalmente la concepción de la razón. La razón no capta nada de universal, no capta nada de estable, no capta nada de inteligible, nada que permanezca. Lo único que hace la razón es ordenar extrínsecamente una determinada experiencia, más bien señalando a esa experiencia de un modo simbólico o conceptual. Aquí prácticamente concepto y símbolo son lo mismo. Esa conceptualización es una indicación, es decir, es una operación externa. ¿Qué es lo que subyace aquí? Es simplemente el término de un proceso que está fundamentado en toda la filosofía moderna de reducción de la inteligencia a la sensibilidad y de confusión de la sensibilidad como potencia cognoscitiva con la sensibilidad como potencia afectiva. Es decir, finalmente no se distingue el sentimiento como afecto del sentimiento como captación de una realidad sensible, de una cualidad sensible. Es decir, no se sabe si se está conociendo, se está siendo afectado por una pasión, y finalmente no se sabe si se está teniendo un afecto o si se está teniendo simplemente una alteración corporal. De esta reducción resulta la disolución no solo de la persona, de la continuidad de la vida personal fundada sobre lo inteligible y sobre lo universal, sino la disolución del mismo hombre. El hombre no es sino un fenómeno material. Es un animal distinto de otros animales, parcialmente, porque hay evolución, etc. Y finalmente cada individuo es diferente del otro. No hay una esencia humana, no hay una inteligibilidad y, por supuesto, no hay un orden ni hay un fin. Se canceló totalmente la dimensión metafísica. Para que una psicología pueda ser fructífera, debe recuperar la dimensión metafísica, en primer lugar. Sin la dimensión metafísica no se concibe la inteligencia, la inteligencia no se capta a sí misma. Si alguien finalmente no capta su propia inteligencia, no sabe quién es, y no sabe lo que es el hombre, y mucho menos puede ser psicólogo. Porque quien no sabe ni quién es, ni sabe qué es la persona humana, no puede ser psicólogo. Es simplemente un entrenador. Es simplemente un operador. Es uno que actúa sobre otro, como un fenómeno material actúa sobre otro fenómeno material. Pero no se trata de un diálogo personal. Pues no hay persona, no se conoce la persona. Si no hay inteligencia, no hay persona. Si no hay metafísica, no hay inteligencia. Porque la realidad no tiene fundamento. Porque no hay un orden. Y lo más central de la realidad, el corazón de la realidad, es ese orden. Ese orden que nos conecta con la causa. Si no conocemos el orden, no conocemos la causa ni la necesidad de la causa. Esto nos lleva a considerar la gran visión de la filosofía clásica y, por supuesto, después de la teología, sobre la inteligencia. El verdadero gran psicólogo de la antigüedad es Aristóteles. Aristóteles tiene 3 libros que son muy importantes para la psicología. El primero es justamente este, Peripsiges, acerca del alma. Es el primer gran tratado sistemático de psicología. Sin este tratado,
toda consideración humana, históricamente considerada, de lo humano, no tiene fundamento y se corre el serio riesgo, como en verdad acaecido, de tratar de descubrir lo que en realidad ya está descubierto. Por supuesto, Aristóteles no procede de cero, no procede como los modernos, sino más bien de la manera opuesta. Él agradece a los antiguos, o sea, a los antiguos cómo han trabajado para que se pudiese descubrir la verdad. Y en primer lugar, el que más trabajó en este sentido, descubrir la verdad de la inteligencia, es Platón. Platón es el primer gran filósofo que destacó el papel de la inteligencia, y la inteligencia como algo divino, que es lo que después dice Aristóteles. Dice Aristóteles en el libro tercero de Ánima, capítulo 8, el conocimiento intelectual y la sensación se dividen de acuerdo con sus objetos, es decir, en tanto que están en potencia, tienen como correlato sus objetos en potencia, en tanto que están en acto, sus objetos en acto. A su vez, la facultad sensible e intelectual del alma son en potencia sus objetos, lo inteligible y lo sensible, respectivamente. Con esta frase, Aristóteles está ilustrando en toda su profundidad el proceso del conocimiento. El conocimiento sensible, por un lado, e inteligible, por otro, que no se confunden entre sí, aunque uno sirve al otro, hacen presente la realidad, unen al hombre con la realidad. Unen al hombre con la realidad, ¿qué quiere decir? Que lo hacen ser esta realidad. El hombre es lo que conoce. El hombre es lo que conoce. O sea, el objeto sensible es el sentido del hombre, el objeto inteligible es la inteligencia del hombre. Es una verdad profundísima, no fácil de captar inmediatamente, pero que contiene en germen toda la sabiduría acerca del hombre. O sea, el hombre se realiza, se planifica cuando no solo capta la realidad como si la realidad estuviera siempre afuera, sino cuando es la realidad. Cuando es la realidad. No porque Aristóteles sea un idealista antes de tiempo, porque pretenda que lo que nosotros conocemos son simplemente las cosas, que las cosas no existen sin nosotros, no es esto lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que, por supuesto, existe un fundamento de la realidad, que es la causa, las causas, es lo que estudia la metafísica, pero que el hombre, cuando conoce, se comunica con ese fundamento a través de las cosas, haciéndose lo que las cosas son. Las cosas que no dependen de él, que ya existen. No solo las cosas físicas, sino principalmente las cosas metafísicas, el ser, la unidad, la bondad. El hombre es esto cuando conoce con su inteligencia. El hombre es la realidad que está fundada en la causa última de todas las cosas, que es Dios para Aristóteles. Y en la Ética Nicómaco, que es otro gran libro de psicología, que deberían leer todos los psicólogos para tener los fundamentos de esta ciencia en el orden natural, en la Ética a Nicómaco nos explica cuál es la actividad perfecta. O sea, este ser la realidad no es simplemente una especie de transposición material de lo que las cosas son físicamente a nuestra mente. Es algo muy diferente, es un acto vital, es un acto perfecto, es un acto feliz. Si la felicidad, dice en el libro 10 de la Ética, es una actividad de acuerdo con la virtud, es razonable que sea una actividad de acuerdo con la virtud más excelsa. Y esta será una actividad de la parte mejor del hombre. Ya sea pues el intelecto, ya otra cosa, lo que por naturaleza parece mandar y dirigir y poseer el conocimiento de los objetos nobles y divinos, siendo esto mismo divino, o la parte más divina que hay en nosotros, su actividad de acuerdo con la virtud propia será la felicidad perfecta. Y esta actividad es contemplativa, como ya hemos dicho. Es decir,
el hombre es feliz cuando llega a su plenitud por la inteligencia. Esta plenitud es la contemplación. Y la contemplación es ser la realidad. Es ser la vida, es ser lo uno, es ser lo bueno, es ser la verdad. La contemplación es ser, porque el conocimiento es ser la realidad. Este es el gran mensaje profundo de Aristóteles. Por eso Dios, que se conoce perfectamente a sí mismo, es el ser perfecto, es el acto puro. Y dice él, es vida, vida perfectísima. El ser no es lo contrario de la vida, como piensa Fromm, Freud, etc. El ser es la vida, como dice en el mismo libro de Ánima que citamos. La vida es el ser para los vivientes. Y la actividad intelectual perfecta, que es la actividad contemplativa, es ser, o sea, es vida. Por eso el hombre, cuando es la realidad, recibe la vida de Dios, es decir, el ser de Dios. Solo que cuando prevalecen las pasiones y prevalece el uso de los sentidos, como sucede en la mayoría de los hombres, según Aristóteles, esto queda como escondido, queda como encerrado. Y sin embargo es lo más profundo, es el corazón de la vida humana. Y continúa todavía Aristóteles. Esto parece estar de acuerdo con lo que hemos dicho y con la verdad. En efecto, esta actividad es la más excelente, pues el intelecto es lo mejor de lo que hay en nosotros y está en relación con lo mejor de los objetos cognoscibles. También es la más continua, pues somos más capaces de contemplar continuamente que de realizar cualquier otra actividad. Y pensamos que el placer debe estar mezclado con la felicidad, y todo el mundo está de acuerdo en que la más agradable de nuestras actividades virtuosas es la actividad en concordancia con la sabiduría. Esto es lo que hoy llamamos metafísica. La ciencia universal, la ciencia de la realidad, la que capta el sentido de todo, las causas de todo. Ciertamente, se considera que la filosofía posee placeres admirables en pureza y en firmeza. Y es razonable que los hombres que saben pasen su tiempo más agradablemente que los que investigan. Una cosa es investigar y otra cosa es saber. Investigar es buscar. Saber es conocer ya. Investigar es usar la razón para encontrar lo que no se conoce. Saber es conocer lo que se buscaba, es decir, conocer la causa. Además, la dicha autarquía se aplicará sobre todo a la actividad contemplativa, aunque el sabio y el justo necesiten, como los demás, de las cosas necesarias para la vida. Pero a pesar de estar suficientemente provistos de ellas, el justo necesita de otras personas hacia las cuales y con las cuales practica la justicia. Y lo mismo el hombre moderado, el valiente y todos los demás. En cambio el sabio, aun estando solo, puede teorizar. Y cuanto más sabio, más. Quizás sea mejor para él tener colegas, pero con todo es el que más se basta a sí mismo. Esta actividad es la única que parece ser amada por sí misma, pues nada se saca de ella excepto la contemplación. Mientras que de las actividades prácticas obtenemos más o menos otras cosas, además de la acción misma. Se cree también que la felicidad radica en el ocio, pues trabajamos para tener ocio y hacemos la guerra para tener más paz. Ahora bien, la actividad de las virtudes prácticas se ejercita en la política o en las acciones militares, y las acciones relativas a estas materias se consideran penosas. Las guerreras en absoluto, pues nadie elige el guerrear por el guerrear mismo, ni se prepara sin más para la guerra.
pues un hombre que hiciera enemigos de sus amigos, para que hubiera batallas y matanzas, sería considerado un completo asesino. También es penosa la actividad del político, y aparte de la propia actividad aspira a algo más, o sea, a los poderes y honores, y en todo caso a su propia felicidad o a la de los ciudadanos, que es distinta de la actividad política y que es claramente buscada como una actividad distinta, etc. Esta entonces será la perfecta felicidad del hombre. Se ocupa todo el espacio de su vida porque ninguno de los atributos de la felicidad es incompleto. Tal vida, sin embargo, sería superior a la de un hombre, pues el hombre viviría de esta manera no en cuanto hombre, sino en cuanto que hay algo divino en él. Y la actividad de esta parte divina del alma es tan superior al compuesto humano. Si pues la mente es divina respecto del hombre, también la vida, según ella, será divina respecto de la vida humana. Pero no hemos de seguir los consejos de algunos que dicen que siendo hombres debemos pensar solo humanamente y siendo mortales ocuparnos solo de las cosas mortales, sino que debemos, en la medida de lo posible, inmortalizarnos y hacer todo esfuerzo para vivir de acuerdo con lo más excelente que hay en nosotros. Pues aun cuando esta parte sea pequeña en volumen, sobrepasa todas las otras en poder y en dignidad. Y parecería también que todo hombre es esta parte, si en verdad esta es la parte dominante y la mejor. Por consiguiente, sería absurdo que un hombre no eligiera su propia vida sino la de otro. Y lo que dijimos antes es apropiado también ahora. Lo que es propio de cada uno por naturaleza es lo mejor y lo más agradable para cada uno. Así, para el hombre lo será la vida conforme a la mente. Sí, en verdad, un hombre aspire primariamente su mente, y esta vida será también la más feliz. Bueno, este es un gran texto de Aristóteles, en el cual indica la verdadera felicidad como algo divino. Pero el hombre es divino, y es divino por su inteligencia. Esta inteligencia es la parte superior del hombre, que es el hombre, no es algo extrínseco a él. Y por eso la felicidad que radica en la actividad externa, en la actividad de las virtudes, en la política, es siempre muy limitada y requiere muchas condiciones que no siempre existen. En cambio, la felicidad que radica en la actividad intelectual es siempre posible. Por supuesto, después de Aristóteles hay un gran desarrollo no solo de la filosofía, sino de la teología, del pensamiento cristiano, que profundiza lo que dice Aristóteles, que conecta adecuadamente estas verdades con la dimensión del amor en la vida humana y especialmente con el primado de la caridad. Todo esto requirió 20 siglos de desarrollo y la perfección de la cultura cristiana lo manifiesta de muchas maneras. Pero si hay algo que caracteriza el desarrollo de esta cultura cristiana es el honorar la inteligencia. La Iglesia siempre fue aquella que conservó para la razón su puesto. No solo frente a las herejías, como la de Lutero, que desprecian la razón, sino frente a todas las filosofías extrañas. Pensemos en el Concilio Vaticano I, cuando defiende como dogma de fe que es posible conocer a Dios sin la fe, es decir, por la razón, contra el desarrollo de las filosofías empiristas, positivistas, materialistas del siglo XIX. Veamos por último algunos aspectos de la doctrina de Santo Tomás de Aquino referidas al conocimiento. Para Santo Tomás, por supuesto, es fundamental la dimensión intelectual, pero no porque sea un intelectualista que deja de lado todas las otras dimensiones del hombre, sino justamente porque las considera en su propia naturaleza, porque sabe que sin la razón, sin la inteligencia, en su verdadera actividad,
todas las otras dimensiones de la vida humana caen en el vacío, finalmente se paralizan y producen una actividad que es vacía, no solo desordenada, sino vacía y finalmente ilusoria. ¿Qué es lo que podemos conocer con nuestra inteligencia? Finalmente podemos conocer a Dios. Podemos conocer a Dios. Dios es lo más importante que la inteligencia humana llega a alcanzar. Por supuesto, este conocimiento en esta vida es imperfecto, no se capta la esencia en sí, sino a partir de sus perfecciones o considerada a partir de la gracia. Pero es verdad que un entendimiento creado puede llegar a conocer la esencia de Dios en la vida eterna. Y finalmente, toda la dignidad de la vida humana se funda sobre esta capacidad del entendimiento, que es aquella de la cual hablaba Aristóteles. Dice en la cuestión 12 de la primera parte, artículo 1, como quiera que un ser es cognoscible, tanto en cuanto está en acto, Dios, que es acto puro, sin mezcla alguna de potencialidad, en cuanto tal es cognoscible en grado sumo. Pero lo que en cuanto tal es cognoscible en grado sumo deja de ser cognoscible por algún entendimiento por sobrepasar su capacidad. Por ejemplo, el sol, que es lo más visible por su exceso de luz, no puede ser visto por el murciélago. Partiendo de este principio, algunos dijeron que ningún entendimiento creado puede ver la esencia divina, pero esto no es aceptable. Como quiera que la suprema felicidad del hombre consiste en la más sublime de sus operaciones, que es la intelectual, si el entendimiento creado no puede ver nunca la esencia divina, o nunca conseguirá la felicidad, o ésta se encuentra en algo que no es Dios. Esto es contrario a la fe, pues la felicidad última de la criatura racional está en lo que es principio de su ser, ya que algo es tanto más perfecto cuanto más unido está a este principio. Es decir, la felicidad del hombre es estar unido a Dios, pero este estar unido, ¿qué quiere decir? Quiere decir ser lo que Dios es, por participación, pero ser lo que Dios es. Esta es la verdadera felicidad del hombre. El hombre es esto, siguiendo la descripción de Aristóteles en la Ética. O sea, el hombre es conocer a Dios, porque la perfección de la inteligencia es esta. Aquí no estamos negando que el hombre tenga otras dimensiones, que tenga voluntad, que tenga afectividad, que tenga cuerpo, etc. Estamos diciendo que el hombre es principalmente esto, y que lo demás que hay en el hombre es por esto, causalmente por esto, es decir, por su dimensión intelectual perfecta, incluyendo la voluntad, los afectos, etc. Este es el desarrollo de la vida humana, es decir, de la vida psíquica, hablando como Aristóteles. El alma es forma, y los actos que surgen del alma informan los que surgen del cuerpo, o mejor, de los órganos corporales informados por el alma. Por eso no hay vida humana perfecta y por lo tanto feliz sin la vida intelectual. Y no hay autoconocimiento, no hay dignidad personal sin la vida intelectual. Si no se conoce nada intelectualmente y si no se conoce lo principal, que es lo divino, el hombre no se conoce a sí mismo, no sabe quién es y no puede ser feliz. Esta es la dimensión que urgentemente hay que ilustrar en el mundo contemporáneo y especialmente en el ámbito de la psicología contemporánea. Y continúa diciendo, pues la felicidad última de la criatura racional está en lo que es principio de su ser, ya que algo es tanto más perfecto cuanto más está unido a su principio. Además, es contrario a la razón, lo que se supone, es decir, que el hombre no puede conocer la esencia de Dios, porque cuando el hombre ve un efecto, experimenta el deseo natural de ver la causa. Es precisamente de ahí de donde
brota la admiración humana. Así pues, si el entendimiento de la criatura racional no llegase a alcanzar la causa primera de las cosas, su deseo natural quedaría defraudado. Por tanto, hay que admitir absolutamente que los bienaventurados ven la esencia de Dios. En este texto aparentemente tan elevado y tan filosófico, se encuentra una profunda verdad psicológica. Es decir, si el hombre no siente este deseo profundo de ver a Dios, está enfermo. O sea, tiene falta de deseo. Falta de deseo, no simplemente del deseo de los bienes sensibles, que son muchos, variados, y que no pueden saciar. No tiene deseo de los bienes superiores. Por eso está radicalmente vacío. Y por eso está enfermo. O sea, la enfermedad psíquica radical no es la divagatio mentis, como dice Santo Tomás, que quiere decir el dejarse llevar por los afectos, por las pasiones, por la imaginación. La enfermedad profunda es no tener admiración, es no tener esta pasión, que es una pasión que radica principalmente en el intelecto. Si no se usa el intelecto, no se puede tener esta pasión, y toda la vida humana es aburrida. No es interesante, es finalmente tediosa. Este es el corazón profundo de la depresión, que no se cura, como dice Frankl, buscando el sentido de la vida en lo que a cada uno le parece. Se busca encontrando el sentido de la vida usando la inteligencia como es. Es decir, encontrando la realidad. Si uno concibe adecuadamente la inteligencia, sabe que la inteligencia no conoce cualquier cosa, no conoce lo que se le presenta inmediatamente. No alcanza solo los fenómenos, alcanza el noúmeno, alcanza la verdad de las cosas, alcanza la sustancia inteligible, y solo con eso se satisface. Con el fenómeno no se puede satisfacer. El fenómeno es distinto en cada época, como dice Freud, es distinto para cada uno. Y eso deja en una profunda soledad. No solo en una profunda soledad respecto de los demás, porque hay incomunicación, sino en una profunda soledad respecto de sí mismo. Porque el hombre no se puede amar. Y lo primero que ama el hombre, como enseña Santo Tomás, en el recto orden del amor, es sí mismo. Después de Dios, por supuesto. Pero primero se tiene que amar a sí mismo, y no se puede amar a sí mismo si no se conoce. Y por eso el que está enfermo psíquicamente no se ama a sí mismo. No se ama a sí mismo porque no se conoce. Y no se conoce porque no conoce la realidad, porque no es la realidad. Está cerrado. Está como en una mónada de la cual no puede salir. Está encerrado en sus fenómenos. Y esos fenómenos no lo dejan respirar. Es decir, no lo dejan contemplar. Que es, como decía Aristóteles, donde se halla la felicidad. Y justamente terminamos con la consideración de el gozo como esencial a la felicidad. Santo Tomás trata de muchas maneras el tema de la beatitud y de la felicidad última, pero para nuestro propósito importa especialmente lo que dice cuando trata de las pasiones, en la prima secunde, y especialmente de la delectación, en la cuestión 31. La delectación, ¿a qué se refiere? ¿Hay delectación en el apetito intelectivo?, se pregunta en el artículo 4. Parece que no. En cambio está lo que dice el Salmo 36, deleítate en el Señor. Pero el apetito sensitivo no puede llegar hasta Dios, sino solo el intelectivo. Luego la delectación puede darse en el apetito intelectivo. Veamos la solución. A la aprehensión de la razón sigue una cierta delectación.
Ahora bien, en la aprehensión de la razón no solo se mueve el apetito sensitivo por su aplicación a una cosa particular, sino también el apetito intelectivo llamado voluntad. Y según esto, es el apetito intelectivo o voluntad, se da la delectación que se llama gozo, mas no delectación corporal. Hay, sin embargo, esta diferencia entre la delectación de uno y otro apetito, que la delectación del apetito sensible se halla acompañada de una mutación corporal, mientras que la delectación del apetito intelectivo no es otra cosa que el simple movimiento de la voluntad. En este sentido, dice San Agustín en el libro 14 de la Ciudad de Dios, que el deseo y la alegría no son otra cosa que la voluntad en consecuencia, en consonancia con las cosas que queremos. Es decir, el uso de la razón, que es intelecto en el hombre, por participación, el uso de la razón provoca el acto de la voluntad, el acto perfecto de la voluntad. Y ese acto de la voluntad es el gozo. El acto de la voluntad comienza por el amor y termina en este gozo que es el corazón de la felicidad, en este caso de la felicidad espiritual, de la felicidad intelectiva. No hay gozo sin voluntad, pero no hay voluntad sin inteligencia. Es decir, sin la inteligencia, el motor de la vida humana, que es la voluntad, está quieto, no se mueve. Porque todo motor se mueve por lo que ya está en acto, y lo que está en acto es la perfección. Y la perfección es el ser, es decir, lo que la inteligencia es cuando conoce. Como decía Aristóteles. Es decir, solo la inteligencia nos pone en contacto con la realidad hasta el punto de ser esa realidad, de incorporar a nosotros lo nuevo. Lo nuevo es el ser que no tenemos, pero que tiene nuestra causa, con la cual concordamos desde el origen. Y por eso la perfección está en retornar a la causa, unirse con la causa, y eso es lo que hace la inteligencia. Es ser parcialmente, recibidamente, participadamente la causa. Eso produce el gozo. Toda la realidad es el medio por el cual nos unimos con la causa. Y esto es lo que conoce la inteligencia. No es medio simplemente porque sea algo desechable, sino porque ahí está la causa, está presente. Por eso es tan importante el uso de la inteligencia, porque si no se usa la inteligencia, no se vuelve al origen. Si no se usa la inteligencia, no nos encontramos a nosotros mismos. Si no se usa la inteligencia, no tenemos voluntad. Si no tenemos voluntad, no tenemos pasiones. Aunque las pasiones se desarrollen respecto de sus objetos sensibles, estas pasiones son mutables y finalmente desaparecen. No hay nada que permanezca. Si la persona se ama a sí misma según sus pasiones, finalmente se desintegra, porque estas pasiones no tienen continuidad por su propia naturaleza. Por eso, si no hay uso de la inteligencia, la vida humana se deteriora. El corazón de la enfermedad psíquica está en no usar la inteligencia. Y con esto los dejo para